No sé si alguien más lo hubiera vivido y vivido para contarlo. Me llamo Manuel. Tengo 49 años y llevo más de 25 al volante de un tráiler. He recorrido casi todas las carreteras de México, desde la Sierra Tarahumara hasta los caminos olvidados del sur de Chiapas. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche en la carretera libre entre Durango y Mazatlán, a la altura del kilómetro 31. Era finales de noviembre, esas fechas donde el aire se vuelve más frío, seco, y en el norte el viento corta la piel como navaja. Yo transportaba una carga de electrodomésticos desde Torreón hacia el puerto de Mazatlán. Tenía que hacer el viaje sin detenerme demasiado, porque la empresa exigía entregas en menos de 24 horas. Salí alrededor de las 6 de la tarde, después de revisar que el camión estuviera en condiciones. Todo normal. A eso de las 11 de la noche, ya estaba en plena sierra. Había pasado el poblado de El Salto, y empezaban los tramos más solitarios, donde la señal se pierde. La radio solo suena con estática y los pensamientos te empiezan a hacer compañía. El frío se colaba por las ventanas del tráiler y el café que llevaba ya estaba frío. En ese tramo, entre el kilómetro 28 y 32, hay una especie de curva descendente, peligrosa y sin iluminación. Un tramo donde siempre se siente algo, una pesadez, como si el aire fuera más denso, como si algo observara desde los árboles. Entonces, lo vi. Al principio pensé que era un hombre parado al borde de la carretera. Llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, negro, que ondeaba con el viento. Lo raro era que no movía un solo músculo. Estaba ahí, firme, derecho, como esperando algo o a alguien. Cuando lo pasé, sentí un escalofrío. Pensé que sería algún campesino, un loco o hasta un ladrón. Pero lo que realmente me sacó de onda fue que, varios metros más adelante, lo volví a ver, el mismo hombre, parado exactamente igual, mismo sombrero, mismo abrigo, mismo rostro, que no podía distinguir, pero que sentía clavado en mí. Frené un poco, no lo voy a negar. Me sudaban las manos y eso que llevaba guantes. El diésel sonaba fuerte, el motor empujaba, pero el tiempo se detenía. No pares, no bajes, no mires atrás, me dije a mí mismo. Pero algo me hizo mirar por el retrovisor, y ahí estaba otra vez, en medio de la carretera. Ahora sí pude ver algo más claro, sus ojos brillaban, como brasas, como dos carbones ardiendo en la oscuridad. Y entonces escuché, no sé si en mi cabeza o dentro del tráiler: detente, Manuel, quiero hablar contigo. El corazón se me fue al suelo, nadie sabía mi nombre, nadie, y esa voz no era de este mundo. No me detuve, pero tampoco podía avanzar como si nada. Sentí que los pies me temblaban incluso sin quitarme del pedal. No sabía si era el frío, el miedo o las dos cosas al mismo tiempo. Quería convencerme de que era un sueño, una alucinación por tanto café y tantas horas al volante. Pero mi instinto, ese que no suele fallarle a un camionero, me decía que estaba despierto y en peligro. Apreté el volante con fuerza y, como pude, avancé unos 3 o 4 kilómetros más, hasta encontrar una pequeña desviación donde había una estación abandonada de gasolina. El letrero estaba deslavado, y los surtidores oxidados parecían haber sido tragados por el tiempo. Me estacioné ahí porque necesitaba respirar, sentir el suelo. Escupí fuera del camión y me lavé la cara con agua de mi botella térmica. El silencio era espeso. Ni grillos, ni viento, nada. Y luego, sin previo aviso, el hombre del sombrero apareció. No lo vi venir. No lo escuché caminar, simplemente ya estaba frente a mí, como si el tiempo se hubiera saltado unos segundos. Podía verlo mejor ahora, alto, flaco, piel morena como chamuscada, pero su rostro no tenía edad. No tenía arrugas ni juventud, era como una máscara viva. Manuel, repitió con una voz que no salía de su boca, sino que se metía directo en mi cabeza. Me quedé paralizado. Por reflejo, metí la mano en la cabina buscando un tubo de acero que llevo siempre por seguridad, pero él levantó una mano, y de pronto no pude moverme, como si algo invisible me sujetara. No vengo a hacerte daño, camionero. No vengo a hacerte daño, camionero. Vengo a ofrecerte una oportunidad. En cualquier otra circunstancia me hubiera reído. ¿Una oportunidad? ¿De qué? Pero lo que sentía, eso no era broma. Me estaba mirando, o más bien estudiando, como quien observa a una cucaracha antes de decidir si aplastarla o no. Estás cansado, estás viejo, has perdido mucho, tu hijo se fue,
Tu esposa apenas si te habla. Y tú sigues aquí recorriendo caminos vacíos. Me hirvió la sangre. No porque no tuviera razón, sino porque no tenía derecho. No uno como él. ¿Quién eres?, logré decir con un hilo de voz. Sonrió. Y cuando lo hizo, sus dientes parecían cuchillas. Me llaman de muchas formas, pero tú puedes llamarme el caminante. ¿Y qué quieres de mí? Un simple acuerdo. Te doy lo que más deseas. A cambio de algo que ya no usas mucho. ¿Mi alma? No. Se rió. Nada tan melodramático. Solo quiero tu camino, tu ruta, tus noches. Quiero que conduzcas para mí. Cuando mueras, ahí fue cuando entendí todo. No era solo una aparición, no era un fantasma ni un demonio de película. Era real, era algo antiguo, algo que ha estado siempre en las carreteras, esperando a los que se quiebran. Me quedé callado. Tenía miedo, sí, pero también rabia. Me había costado todo estar donde estaba. Había enterrado amigos, dejado sueños, perdido años por estar frente a un volante. ¿Y ahora este ser venía a ofrecerme una salida fácil? No. Le dije con firmeza. Su sonrisa desapareció. ¿Estás seguro? Vete al infierno. No sé cómo, pero al decir eso, recuperé el control de mi cuerpo. Sentí un calor subirme desde los pies y me lancé hacia la cabina. Cerré la puerta con un golpe y encendí el motor. El caminante seguía ahí afuera, mirándome, con una calma antinatural. Pisé el acelerador y salí de ahí. Lo dejé atrás, o eso creí. Pero algo me dijo que eso no sería lo último que sabría de él. Conduje durante horas sin detenerme. No recuerdo haber sentido cansancio, sueño o hambre. Solo ese zumbido en la cabeza que deja el miedo cuando se mezcla con la adrenalina. La carretera se volvió una línea interminable de negrura apenas iluminada por los faros del tráiler. Cada sombra me parecía su silueta. Cada curva, una trampa. El caminante seguía ahí, en algún lugar, lo sabía. Llegué a Mazatlán pasada la madrugada. Entregué la carga como un autómata, sin hablar demasiado. El encargado firmó los papeles, me dio una palmada en el hombro y me preguntó si todo bien. Asentí. No tenía palabras. No sabía cómo explicar lo que me había pasado. ¿Quién me creería? ¿Quién iba a entender que me había topado con el diablo, o con algo peor? Esa noche me hospedé en un hotel de paso. Me tiré en la cama con la ropa puesta y el alma hecha trizas. Dormí apenas unas horas. Al despertar, lo primero que hice fue revisar el camión. Todo estaba bien, excepto por una marca, como si alguien hubiera dibujado con fuego un círculo incompleto, atravesado por 3 líneas verticales. No podía ignorar eso, y menos cuando al volver al volante, cada vez que me detenía a descansar, lo soñaba, lo veía. En sueños, el caminante caminaba por mis rutas, conducía mi tráiler, se reía, y lo peor, me hablaba. Ya dijiste que no, Manuel. Pero hay otros modos. Despertaba sudando, con las manos entumidas y el corazón latiendo como tambor en la garganta. Llegué a pensar en dejar todo, abandonar el camión, cambiar de oficio. Pero, ¿a dónde iba a ir? ¿Quién me iba a dar trabajo a mi edad, con mis achaques y con un pasado que pesaba más que el remolque? Volví a Torreón por la misma ruta. Y al llegar de nuevo al kilómetro 31, algo me jaló a detenerme. No era que quisiera, era como si el motor perdiera fuerza por voluntad propia. Apagué las luces, el mundo entero parecía haberse apagado conmigo. Y entonces lo escuché otra vez, esa voz: no puedes huir de los caminos que ya abriste. Salí del tráiler con una linterna, decidido a enfrentar lo que fuera. Caminé unos metros hacia el bosque, y ahí, entre los árboles, lo vi. No era solo el caminante. Había más, sombras, docenas, cientos tal vez. Hombres, mujeres, todos con ojos brillantes, todos con ese símbolo ardiendo en el pecho o en la frente. No hablaban, no se movían, Solo estaban ahí mirándome, y uno por uno comenzaron a desaparecer, como humo que se disuelve en el viento, hasta que solo quedó él. Eres terco, Manuel, pero no estás a salvo. Ya pusiste tus ruedas sobre mi camino. Lo demás es tiempo. No contesté, solo caminé de regreso. El motor arrancó la primera, y me fui. Pero desde entonces, la carretera ya no es la misma. Algo me sigue. A veces lo veo en los espejos, a veces en los sueños, y a veces siento que lo tengo sentado en el asiento del copiloto.
Uy. Desde aquella noche en el kilómetro 31, algo cambió en mí. No era solo el miedo, era una certeza oscura que se me instaló en el pecho. Ya no era dueño de mis rutas. Cada vez que tomaba el volante, sentía que los caminos me observaban, que cada bache escondía un susurro, que los faros del tráiler no iluminaban el futuro, sino la sombra de lo que venía detrás. Algunos compañeros empezaron a notarlo. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba tiempo, o si había tenido algún susto. A veces mentía, a veces solo me quedaba callado, porque ¿cómo explicarles que había visto al diablo y que me había ofrecido un trabajo eterno? Lo más raro comenzó una noche en la que tomé la carretera hacia Saltillo. Era un tramo sencillo que había recorrido al menos 100 veces, pero esta vez no reconocí nada. Los letreros estaban en blanco, las gasolineras cerradas, ni un solo auto pasó junto a mí. Era como si el mundo hubiera sido borrado del mapa. Solo quedábamos mi tráiler y el silencio, hasta que lo vi de nuevo. Ya no era solo una figura, ahora conducía un tráiler idéntico al mío. Mismo modelo, mismo color, mismas placas. Venía en dirección contraria, y cuando pasó junto a mí, pude verme al volante, con los ojos completamente negros. Frené en seco. Me bajé, grité. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más quieres? El eco fue mi única respuesta. El aire olía a diésel y ozono, como si hubiera caído un rayo justo frente a mí. Y entonces lo sentí otra vez. Esa quemazón en la piel, ese hormigueo que te dice que lo imposible está ocurriendo. Miré al cielo. No había estrellas, solo una luna roja, como sangrando luz sobre la carretera. Desde ese día empecé a ver a otros como yo. Otros conductores con miradas vacías, camiones que no hacían ruido al pasar, rutas que solo existían cuando estaba en ellas y que luego desaparecían de los mapas. Era como si una red invisible atrapara a quienes habían sido tentados y no lo sabían. Intenté dejarlo todo, vender el tráiler, escapar del país, pero siempre algo fallaba. Los papeles se perdían, el motor no encendía, o simplemente alguien aparecía y me decía que no era buena idea. No puedes renunciar a un trabajo que ya aceptaste, me dijo una mujer anciana en una terminal abandonada. Sus ojos también brillaban. Empecé a investigar, a buscar historias parecidas, y sí, encontré otras, hombres que desaparecieron tras una última ruta. Tráilers hallados vacíos con símbolos grabados en el tablero, leyendas de un ser que recluta almas por los caminos más oscuros, otros, simplemente, el diablo del kilómetro 31. Todo me llevaba al mismo lugar, esa curva en la sierra, ese punto exacto donde lo vi por primera vez. Y ahora sé que tengo que volver. Volví al kilómetro 31 una noche sin luna, no por casualidad, sino por decisión. Había leído todos los relatos posibles, hablado con viejos camioneros, escuchado historias en estaciones olvidadas. Todo apuntaba al mismo destino. Trato podía romperse, pero no con oraciones, ni con agua bendita. Se rompía enfrentándolo. Llevaba el tráiler vacío. Esta vez no importaba la carga. Lo importante era llegar y bajar, atravesar esa línea invisible que lo separa todo. La razón del delirio, la vida de lo que viene después. Cuando apagué el motor, sentí que la oscuridad se tragaba el sonido. No había viento, no había viento, no había drillos, no había tiempo. Caminé hacia el bosque, exactamente donde lo vi la primera vez. No llevaba linterna, no necesitaba una. El lugar brillaba con una luz extraña, rojiza, como si la tierra ardiera bajo los pies. Ahí estaba, de nuevo con su abrigo, su sombrero, su piel tostada como cuero viejo y esos ojos imposibles. El caminante. Sabía que volverías, dijo, con la voz dentro de mi cabeza. No vengo a aceptar tu trato. Vengo a terminarlo. No puedes terminar lo que nunca comenzó. Sí puedo, le dije, y le mostré algo que llevaba en la bolsa del pantalón. Era una vieja foto. Mi hijo, cuando tenía apenas 3 años, sentado en el asiento del tráiler conmigo, sonriendo, inocente. Le mostré esa imagen no porque creyera que el diablo podía sentir algo, sino porque me la mostraba a mí, me recordaba por qué no le debía nada, por qué podía mirar al infierno a los ojos y no parpadear. No me llevas esta noche, le dije con firmeza. No me llevas nunca. Por un momento, el aire tembló, como si el mundo entero se sacudiera en un suspiro. El caminante no respondió, simplemente como si se deshiciera en polvo, en ceniza, en eco. Y entonces todo volvió. Los sonidos, el frío, el mundo,
Subí al tráiler. Encendí el motor. La marca en el parabrisas ya no estaba. En el tablero, en lugar del símbolo, había un número 0. Tal vez me liberé, tal vez solo gané tiempo. Pero desde esa noche la carretera se siente distinta. Ya no pesa, ya no grita. Me sigue hablando, sí, pero con respeto, como si hubiera cruzado un umbral que pocos cruzan y vuelven para contarlo. Así que, si alguna vez conduces solo por la sierra de Durango y ves una figura con sombrero al borde del camino, no pares, no escuches, no hables, porque si lo haces, puede que te haga una oferta, y no todos tienen el valor de decir que no. Y si quieres saber qué más ocurre en los caminos olvidados, en los rincones donde el miedo se esconde tras cada curva, ya sabes dónde encontrarme, o mejor dicho, ya sabes dónde volver a escuchar. Nos vemos en la próxima historia.